Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí tenemos un espacio más de entrevistas y hoy vamos a charlar con Joel Spin. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buenas, Uriol, ¿qué tal? ¿Todo bien? Para ¿Tú qué mí es un placer tenerte aquí como colaborador de All Institute y poder también charlar Ujú. durante un ratito y así también conocer bien tus especialidades. Te Ajá, presento, tú eres psicólogo, además también estás colaborando con All Institute, Institute Psychologic, también eres experto en el ámbito del ciberbullying, en su prevención, tratamiento y gestión, y también en el ámbito de la terapia familiar, con lo cual muy completo ese perfil de trabajo. sí, sí. Me Sí, sí. gustaría, Joel, empezar por una primera pregunta acerca del ciberbullying. ¿Cómo definiríamos el ciberbullying? ¿Qué es? Lo definiríamos como esa conducta agresiva, ya sea verbal o física, Ujú, que perdura a lo largo del tiempo y que se realiza mediante las TIC, que son las conocidas como tecnologías de información y comunicación. ujú. Entonces diríamos que es como una evolución de lo que sería el bullying, ¿no? El bullying Exactamente. 2.0 de alguna forma. Sí. Quizá, bueno, me gustaría comentar que hay algo que me parece realmente interesante del ciberbullying y por eso me especialicé en eso, que es el tema de por qué hay más involucrados en el tema del ciberbullying que no en el bullying. Mm, Y muchos estudios reflejan que el tema del anonimato es clave. Claro, el bullying se hace cara a cara o por las espaldas, pero sabes, detectas quién es el agresor. En ujú, cambio, al no haber rostro en el ciberbullying, eso genera más frialdad a ujú. la hora de ser el agresor. Y eso hace que incremente el número de implicados en este tipo de acoso. Es como que nos ponemos una máscara, una especie como de identidad falsa, y a partir de aquí podemos sentirnos como más libres a la hora de hacer daño a los demás. Totalmente. Encima, en el tema del bullying es más probable que haya ese remordimiento, Ujú, esa parte de culpabilidad al ver lo que está sufriendo la víctima. ujú. En el tema del ciberbullying es como digo, es mucho más frío, no ves los sentimientos que hay detrás de esa persona muchas veces. Ujú, ya veo. Con lo cual, esto al final es un efecto multiplicador en negativo. Es decir, Sí. no solo es el hecho de alguien que hace un comentario, un post, sube una foto o hace algún tipo de acto de violencia, sino también que esto es como un amplificador, ¿no? Y también no tiene límite, porque las redes al final también es muy difícil, ¿no? De alguna manera quitar o eliminar o gestionar esto. Totalmente. Encima puede ser por privado, puede ser en comentarios de algún post o alguna foto, algún vídeo. Claro, eso quieras o no afecta. O sea, ver un comentario negativo. Quizá hay 5 positivos, pero normalmente el ser humano se queda más con el negativo Ujú. que con los positivos. Totalmente. Has hablado también de un concepto muy interesante, que es esas figuras, ¿no?, que hay del agresor, Sí. agresora y de víctima, ¿no? ¿Cómo Ujú. surge, ¿no? O cómo se produce ese proceso, esa relación entre víctima, agresor, agresor o agresora, víctima? Vale, pues es una pregunta muy interesante y a la vez muy compleja porque cada caso es muy distinto Ujú, y es difícil generalizar algo que en un caso puede ser una cosa y en otro otra. ujú. Pero te diría que muchas veces hay muchos agresores que han pasado por el rol de víctima Mm. ya. Es como O que sea, ahora cambian, ¿no? Su rol, se transforman a un rol de violencia, ¿no? De ejercer esa violencia. ujú. Y no me gustaría dejar desapercibidos al rol de observador, que Mm, muchas veces refuerzan al agresor a continuar con esa conducta. Y exacto, muchas veces son los grandes olvidados en el exacto. tema de investigación, pero tienen mucha relevancia en este proceso. Totalmente. Claro, en el bullying, digamos, más de plano terrenal o plano físico, los observadores son aquellos que están en el entorno escolar o de grupo de amigos, amigas, ¿no? Y que de alguna forma no intervienen, ¿no? Claro, en el Sí. mundo virtual eso también se vuelve también más complejo, porque tú puedes de alguna forma ver un vídeo, ¿no? De donde Ujú, se aplica violencia, de alguien que está aplicando ciberbullying, pero es que si tú no haces nada, también te conviertes en un observador, ¿no? El mero hecho de ver el vídeo. ujú. O, por ejemplo, el ver un vídeo y difundirlo. O difundirlo. Sí,
O Creo sea, que además, estaría en el observador agresor ahí, sería una mezcla un poco. exacto, Ujú, incluso creo que está penado cuando hay vídeos donde se aplica violencia, al menos según ujú. el código, ¿no? que difundían, o al menos decían los Mossos d'Esquadra aquí en Cataluña, la persona que también comparte un vídeo donde hay una agresión, donde hay violencia, donde hay algún tipo de maltrato, se convierte también en un Exacto. agresor. Es decir, estás cumpliendo, estás añadiendo tu participación a un delito. Sí, sí, totalmente. De hecho, hay algo que me llama la atención porque aunque el ciberbullying sea más frío y, por ejemplo, en estudios del bullying se haya detectado que no solo tiene, bueno, perjudica a la víctima a Ujú, nivel de sintomatología de estrés, ansiedad o malestar en ujú. general, también eso perjudica al rol de agresor y de observador. Y en el Claro. tema del ciberbullying, aunque sea más frío, también les afecta de alguna forma u otra. Claro, totalmente. Al final es estar rodeado de un entorno de violencia, ¿no? Estás captando también unos inputs, unos elementos de violencia y eso también tiene un coste. Al final, Sí. emocionalmente, hay también un desgaste. El hecho de Ujú, estar haciendo ese tipo de daño o también de estar en un entorno, en un lugar o haciendo actividades donde se fomenta esa violencia. ujú. Totalmente, totalmente de ¿Y acuerdo. cómo podríamos entonces prevenir? Porque muchas veces el problema es cuando ya nos lo hemos encontrado. Es decir, hay ya el comentario, hay ya la foto subida, hay el vídeo. Pero antes de llegar a esto, ¿qué podemos hacer? Pues antes de nada, creo que va bien conocer, por ejemplo, en el tema de las escuelas, conocer la clase de alumnos, el tipo de apego creo que es muy interesante, ya que en este último estudio nos han salido que las personas con un apego inseguro tienen más probabilidad de estar implicado en un proceso de ciberbullying que las personas que tienen un apego seguro. O sea, Ujú, creo que va bien en las escuelas empezar a evaluar, no juzgar ni nada, sino evaluar ujú, si una persona tiene una situación, por ejemplo, complicada en casa ujú, y ahí tener ojo. El tema de las familias es muy importante en el tema del ciberbullying. El ujú, tipo de los amigos también, con quién se juntan, con quién no. ujú. Creo que va bien evaluar todo el contexto en general y a la persona. Es un poco como tener presente cuál es la situación de ese grupo, ¿no? De jóvenes o de alumnos, alumnas, y a partir de aquí también pues empezar a crear medidas, ¿no? Para que estos alumnos puedan canalizar esas emociones, ¿no? Esa gestión Ujú. emocional, quizá. Sí, sí. De hecho, me gusta mucho una frase, bueno, una metáfora, Sí. que es importante conocer el árbol, Ujú. pero a veces es mucho más importante conocer el bosque. Si Exacto, dejamos el bosque y solo analizamos el árbol, no sabemos dónde se cría, dónde se cultiva ese árbol. Y creo exacto. que es muy importante tenerlo en cuenta. Qué bueno. Claro, porque de alguna manera podemos simplemente pues, analizar, ¿no? A ese agresor-agresora, pero no nos damos cuenta de que a lo mejor el entorno que tiene, ¿no? Ya sea a nivel familiar, a nivel de clase, a nivel de amigos, a nivel de todo lo que está a su alrededor, a lo mejor también está fomentando una serie de conductas o de una serie Exacto. de emociones que hacen que al final derive, ¿no? En esa violencia o ciberviolencia. Ujú, totalmente. Ujú. ¿Qué podemos hacer con las víctimas, con esas personas que han sufrido esa violencia a nivel de las redes, a nivel de Internet? Vale, lo primero de todo, si conocemos que han sido víctimas, hablar con ellas. Ujú, Aunque no quieran, creo que es importante porque tienen una carga que pesa y ujú, que les pesa mucho y muchas veces son esas mismas personas las que acaban convirtiéndose en agresores. ujú. Entonces es muy importante trabajar con ellas a nivel de comunicación, tanto de la familia, escuela o si requiere la ayuda de un profesional. Totalmente. Es darles la Creo oportunidad de expresar, ¿no? De que no se callen, que no se guarden. Exacto. Creo que es lo mejor que puede hacer para parar con... Porque si te fijas en la primera definición que he dicho Ujú, de ciberbullying, es algo que se repite con el claro, tiempo, no es algo de un momento puntual. O claro. sea, que la forma de decir basta también es comunicarlo o hablarlo, Ujú. porque eso pesa. Romper con la ley del silencio, ¿no? Porque a veces hay Sí. esas amenazas de si tú comunicas, si tú te expresas, van a haber Y- represalias. Entonces Ajá. también es como una especie como de red, ¿no? Que va como atrapando a la persona cada vez con más miedo, cada vez con más tensión, hasta que hay Sí, un sí, punto en que está totalmente anulada. claro.
me ha gustado la palabra que has utilizado de miedo, porque hay mucho miedo por parte de la víctima Claro, de comunicar, sobre todo de comunicar lo que está sucediendo. Y creo que se ha de tener en cuenta estas emociones a la hora de hablar con esa persona, de que le va a resultar difícil, de que quizá no nos cuenta todo de golpe, pero hay que tener paciencia y empatizar mucho con esa persona, porque es algo complicado para esa persona. totalmente. Luego también hay un aspecto que es el ámbito legal, ¿no? Que es que cuando hay una serie de situaciones donde se incurre en un delito, aquí hemos de tener presente que hay que denunciar. Es decir, aunque haya miedo, aunque haya tensiones, ¿no? Al final es un tema que digamos, en el ámbito legal se tiene que resolver, se tiene que también tramitar desde esta vía. Hay una parte psicológica, obviamente, pero también cuando hay un delito hay que manifestarlo, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo primero quizás sería comunicarlo a una persona de confianza de, oye, está sucediendo eso, y Ujú. a partir de ahí el siguiente paso es este que has comentado tú de más lo ético, pero creo que va bien el tener un apoyo a quien contárselo primero. Totalmente. Y luego también esas víctimas, esas personas que han sufrido ese tipo de violencia, necesitan también un apoyo continuado a nivel psicológico, porque entendemos de que hay una herida emocional que esto se tiene que también que sanar. Sí, de hecho, yo estuve haciendo prácticas en ITA de Ujú. trastornos de conducta alimentaria Sí, y hay muchos temas de bullying o ciberbullying que acaban derivando en un TCA, en una anorexia, en una bulimia, sí, por esas inseguridades que se le generan a la persona. totalmente. Hemos de tener presente que los niños y niñas o adolescentes están en edades de cambio, con lo cual a nivel emocional pues hay muchas reacciones distintas, hay una gran labilidad, ¿no? A nivel emocional y es importante, ¿no? que se pueda, ¿no? gestionar todo esto, porque si no, como bien dices, puede surgir o puede derivar en trastornos de todo tipo. Exacto, y si por ejemplo no se habla y continúa con el tiempo y por ejemplo la persona desarrolla una anorexia, Ujú, que es lo que se ve, digamos, el pico más alto del iceberg, ujú. y no vemos todo lo otro, todo lo que Claro, ha pasado lo a que hay esa debajo. persona, queda Exacto, abajo y no se totalmente. genera tanta visibilidad. Por eso es importante, antes de que se forme ese pico o antes de ver ese pico, intervenir, hablar, comunicarnos con esa persona de confianza, Ujú, preguntarle a nuestros hijos o hijas cómo les ha ido el día, ujú. ponerse al día. O sea, creo que la comunicación es súper importante, hablar de Totalmente. todo con las personas y sobre todo observar esa conducta más no verbal Ujú. para ver si, o sea, si está coordinado el tema verbal con lo que no expresa verbalmente. Totalmente, que haya realmente una sincronía, ¿no? Que esté totalmente Exacto. en coherencia, ¿no? Hablemos Ujú, más detenidamente del rol de las familias, porque has mencionado antes que la familia, el entorno, ¿no? Como antes hablábamos del bosque, es fundamental. ujú. Sí, ¿Qué pasa totalmente. cuando en una familia estas dinámicas, digamos, son más negativas o no son tan adaptativas o más tóxicas? Ujú. Bueno, puede tener influencias en muchos sentidos. ¿Puede Ujú, tener influencias positivas? Sí, quizás sí. No por lo general, porque em, eso de una forma u otra te claro. influye y, y te puede pasar factura a nivel de ansiedad, estrés, Ujú, luego derivar en adicciones en la adolescencia, claro. en conductas de riesgo, Ujú, cualquier otro tipo, pero yo creo que eso tiene una influencia normalmente para más negativa. más Pero no negativa. hace falta que sea conductas así más negativas de la familia, sino quizá una inestabilidad emocional Ujú. también puede generar este efecto. Un suceso, ¿no? Por ejemplo, la muerte de un familiar, a lo mejor las dinámicas familiares están bien, pero hay un momento en que se juntan, ¿no? Varios sucesos Ujú. estresantes, como una muerte, una enfermedad, o lo que estamos, por ejemplo, pasando ahora, ¿no? Con el tema del COVID, con el tema de la pandemia, pospandemia. Entiendo que también han habido muchos cambios emocionales a nivel familiar. Totalmente. Y ahí también entra mucho el rol de la familia de cómo volver al sistema de equilibrio, lo que Ujú, se llama homeostasis en el tema familiar. claro, Cómo se vuelve a generar ese equilibrio dentro de la familia. Y exacto. creo que es muy importante. Claro, porque al final las familias tienen sus propias dinámicas, como sus propias reglas. Ujú. Entonces, a lo mejor hay algo que ha roto, ¿no? La forma de cómo se solían hacer las cosas.
Hay jóvenes que, por ejemplo, pasan de estar muy apegados a los padres a de repente, ¿no? Empezar a estar más apegados a sus amigos, ¿no? Esa etapa de preadolescencia, ¿no? Que hay ese cambio. Claro, aquí Sí, también los padres tienen que ser muy conscientes, ¿no? De lo que está pasando. ujú, totalmente. Creo que tienen que saber autoobservarse, primero de todo, para Ujú. saber cómo están, si están en condiciones de... Y también observar a su alrededor, a sus hijos, a sus hermanos. Exacto. Es muy importante el hecho de hacer como una piña dentro de la familia Ujú. y, y saber gestionarse los unos con los otros. Totalmente. Y una de las cosas que a veces me sorprende más cuando charlo con adolescentes o con familias es el hecho de que hay entornos familiares donde no comen juntos. Ya. Donde por A, por B, porque trabaja el padre o la madre, porque los niños llegan más tarde o lo que sea, pero no se encuentran para comer. Entonces, es algo tan básico como espacios de reunión, ¿no? Espacios de reunión o de comunicación familiar. Es que una cosa así o sea, que se puede decir que es tan pequeña, Sí, puede influir tanto. sí, Y de hecho, en el tema de terapia familiar se recomienda mucho a los padres, familias, el hecho de que mínimo coman una vez al día juntos exacto. y Un se desayuno, comuniquen. una comida, o una merienda, una situación de la cena. Ujú. Totalmente, pero mínimo una vez estaría bien para comunicarse qué tal les ha ido el día, Claro, porque al fin y al cabo a cualquiera nos gusta que nos escuchen exacto. y a Totalmente. veces hemos tenido un mal día y a veces en plan, necesitamos compartirlo con esa persona, con ese ser querido y que nos Ujú. escuche, que nos apoye. Solo el hecho de escuchar ya es un apoyo Totalmente. para la persona. Otro tema recurrente, Joel, es esto, que es uno de Sí, los elementos también clave y de mucha discusión en las familias. El lo hecho de iba a que estén comentar. los jóvenes o los adolescentes enganchados, pero también los padres, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, o llamadas de trabajo en medio de una comida. O sea, de nada sirve quizá organizar una comida en la que estamos todos los miembros y se hace solo una vez por día y Ujú. estamos todos con teléfonos móviles Sí, o una tele, viendo la tele, todos juntos sin hablar, sin comunicación. Todo eso influye totalmente. y hace que la comunicación sea más pobre, Ujú, que la gestión de los diferentes roles de la familia también sea más pobre, se empobrezca. O ujú, sea, creo que es importante que en un espacio así que es tan burbuja, ujú, es decir, bueno, de confianza, si hay un clima agradable, ujú. el poder comunicarnos y aprovechar ese espacio. Porque si no se aprovecha, puede pasar factura, como bien has dicho antes. Totalmente. ¿Tú crees que toda familia debería hacer una reflexión sobre cómo están sus dinámicas, sus reglas, sus rutinas, sus hábitos? Totalmente. Y más ahora que parece que abren un poco las fronteras Ujú, con el tema de la pandemia y sí, quizá se ha digitalizado mucho todo el tema con el tema de la pandemia, pero creo que todas las familias tienen que hacer una reflexión de qué quieren o qué les beneficia ujú, no sé, en una comida o no solo en una comida, sino en el tema de la casa en general. ujú, totalmente. Es decir, poner en común, ¿no? Esas Sí. opiniones, esos sentimientos, esas ideas. Si te Ujú. parece, Joel, vamos a hacer algún listado de tips, ¿no? De algunos consejos a nivel familiar, porque a lo mejor la gente que nos está viendo dice, vale, pero ¿qué puedo hacer para empezar a cambiar? Hay algunas cosas que ya has dicho, ¿no? Como estos momentos de comer mínimo una vez al día, esas ideas también de reflexión, pero vamos a dar Ujú. algunos consejitos o algunas orientaciones que te vengan en mente. ¿Qué podríamos hacer para mejorar las relaciones de la familia? Por ejemplo, ahora que vuelven a abrir fronteras y Sí, tal, organizar actividades, o sea, algo que no sea tan rutinario, tan ok. cotidiano, salir de la monotonía y dedicar un espacio a esa familia. Ya Ujú. sea, mira, si nos vuelven a encerrar a hacer juegos, o sea, el tema de juegos importante, Pasarlo pero bien, volver a un poquito sí, a romper, porque a veces hay familias que solo se riñen. Es como los papás o exacto. mamás solo riñen y los hijos e hijas solo están continuamente desafiando, ¿no? Entonces, es como, bueno, ¿cuándo fue la última vez que os lo pasasteis bien todos juntos, Sí. no? Y quizá te recuerdan un viaje. Sí, sí, sí. Momento de desconexión, ¿no? Yo creo que va bien
una vez a la semana como mínimo, o sea, porque entiendo que cada uno tiene sus trabajos, sus quehaceres, Claro. dedicar un espacio a toda la familia y eso, pasarlo bien, disfrutar, desahogarse, quitarse esa presión de la cabeza, esa responsabilidad y divertirse, dejarse llevar, ser al final unos niños de vuelta a la Exacto. infancia. Exacto. Un plan familiar que sea divertido, que nos lo pasemos Sí. bien. Muy bien. Ok, tenemos ya para ir apuntando. Puede ser una excursión a la montaña, ahora, por ejemplo. ¿Vale? Puede ser el hecho este de juegos, lo que sea, una comida, Ok. lo que sea, pero una comida sin móviles, como Importante. decíamos. Sí. Sí, importante. Luego, ¿qué más? El tema de la comunicación, creo que es muy importante. Gestión emocional, que está muy vinculado al tema de la comunicación. Exacto. Saber no solo hablar de qué has hecho hoy, sino también un poco el tema emocional, tocarlo en casa, que no ¿Cómo te sea has un tema... sentido, no? O qué es lo que de alguna forma te ha venido, has experimentado, ¿no? Conectar más con esa parte emocional. Sí, 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 Tiene totalmente. un examen, bueno, ¿y qué tal, no? No solo qué tal, sino también cómo te has sentido, cómo has gestionado esos nervios, cómo has podido también superarlo. Entrar más en esa parte más emocional, ¿no? Tal vez. Sí, sí, totalmente. Muy bien. O quizá ha pasado algo más y entrar en ello. No hace falta que sea solo un examen. Ujú. Entiendo que era un ejemplo, Sí, sí. pero abarcarlo en todos los sentidos. Exacto. Em, Realmente creo que hay muchos tips en el tema de esto, pero yo principal diría el tema de la comunicación, Ujú. gestión emocional. Es la base. Es la base para Pero, poder luego gestionar todo lo demás. pero también disfrutar, o sea, no solo tener unas normas, Ujú, que va bien tener unas normas explícitas o a veces implícitas ujú. dentro de la familia, sino también un poco liberarse de esas normas y divertirse. Totalmente. Poder hacer ese punto de humor. Que hay familias que yo creo que lo han perdido, porque están tan metidas en la dinámica, en la rutina del día a día, que es que no ven que a lo mejor el rol de papá o mamá también hay la parte divertida, aparte de humor, aparte de diversión, de ocio. Y los Ujú. niños igual. A veces hay niños que te dicen es que encuentro o he hecho en falta, ¿no? Cuando jugaba con mi padre, con mi madre o con todos juntos. Totalmente. Yo recuerdo, no sé cómo estará ahora el tema de la educación, pero recuerdo mucho en el tema de cuando estaba estudiando educación secundaria obligatoria, Sí, de, de la cantidad de deberes que tenía para el fin de semana. sí. Y no era porque no los llevaba al día, al contrario, porque me los metían todos para el lunes. Dices, vale, pero ¿cuándo descansamos? ¿Cuándo conectamos con la familia? Creo que Exacto. también es importante una reflexión por parte Del sistema. del tema de la escuela, el hecho este, porque también es una inteligencia o un aprendizaje el social, el Exacto. divertirnos y se Totalmente. aprende mucho divirtiéndonos con personas con las que nos sentimos cómodos, a gusto. Exacto. Hay Al una final inteligencia. es un Sí, equilibrio, ¿no? Entre el hecho también académico y también el tema social o emocional. Totalmente. Joel, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que el tema del ciberbullying, el tema familiar, da para mucho. Yo creo que daría incluso para una segunda o tercera entrevista. Y me gustaría que pudieras dar alguna orientación para aquella gente que nos está viendo ahora y que está preocupada por el futuro, que está pues quizá con tensiones, miedos, bueno, que no lo está pasando nada bien. ¿Tú qué les dirías a estas personas que nos están viendo y que están en esta situación? vale, o sea, entiendo completamente ese miedo al futuro. Creo que a todos nos da en mayor o menor medida un Ujú. miedo el tema de la incertidumbre, del qué pasará. Totalmente. Pero al final, si nos centramos tanto en ese miedo, si nos llegamos a, bueno, a tener pensamientos muy recurrentes, Ujú. más obsesivos, al final no acabamos de disfrutar del presente. Yo Exacto. diría, vamos a centrarnos en lo que podemos hacer ahora Ujú. para intentar construir el futuro que nosotros queramos, por mucha incerteza que haya. Entiendo ese Exacto. miedo, pero también nosotros nos encargamos de construir ese futuro. Totalmente. Tenemos el futuro ahora aquí en el presente. Estamos escogiendo, ¿no? De alguna forma Exacto. qué futuro queremos. Sí. Me gusta en un libro en el libro que dices de el presente, como tal dice, es un obsequio. Exacto. Qué bueno. Es un regalo, ¿no? El hecho de estar ahora vivos, de estar aquí charlando y pasándolo Totalmente. bien. Sí, sí. Y Fantástico. disfrutando de algo que nos gusta a los dos. Totalmente.
Joel, ha sido un placer. Espero y deseo que la gente que nos está viendo pueda reflexionar más sobre el ciberbullying, de que tenga presente de que es algo que implica a muchas personas, no solo a la víctima, al agresor, sino también en todo ese entorno, como bien has dicho antes, del bosque. Y también a nivel familiar, como bien has expresado, pues esas pautas, esos consejos que seguro que nos irán tan y tan bien para cambiar, aunque sea poquito, aunque sea poco a poco, pero que haya un cambio. Sí, totalmente. Y si tienen alguna duda, que no duden en contactar con alguno de nosotros, porque seguro Perfecto. que vamos a dedicarnos a contestarle y resolver esas dudas, porque es algo que nos apasiona y lo hacemos por pasión. Está genial. Para más información, la gente puede visitar las 3 Ws o www.psicología.com, psicología con PS, y tendrán a Joel también a su disposición para poder resolver esas dudas y también para acompañarles a las personas que nos están viendo en su proceso de cambio. Joel, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, igualmente, Uriol, ha sido un placer enorme. Que vaya muy bien. Chao. Adiós.